Bienvenidos a Decide. Tenemos la convicción de que es el pueblo quien decide y tenemos que impulsar la agenda del pueblo. Tenemos con nosotros al compañero Ricardo Montejano. Él es un comunicador muy ligado a nuestras raíces más profundas, a los pueblos originarios, a nuestras tradiciones históricas, y creo que dentro de la agenda del pueblo el impulso a las radios comunitarias es esencial. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué importancia tienen las radios comunitarias? Son un proceso que empieza. Es un proceso que tiene un camino por recorrer inmenso. Porque sí hay muchas radios comunitarias, que hay 200, se dice, pero creo que es el pueblo el que va a decidir cuántas radios comunitarias hay y qué van a transmitir. Como es algo que podemos tomar en nuestras manos, lo estamos haciendo, como comunidades, como pueblos. ¿Tienen obstáculos legales o de algún tipo? Siempre habrá obstáculos legales, obstáculos técnicos, obstáculos políticos, pero pues habrá que remontarlos. Lo fundamental es que hay legalmente una razón poderosa que nos asiste como pueblos originarios, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual está suscrito por México. Porfirio Muñoz Ledo, siendo senador de la República, fue el encargado de ratificarlo en 1991. Pero es un convenio que nos da la razón jurídica, nos da la posibilidad de poner fuera de la ley a las autoridades que violan la ley al no permitirnos tener nuestras radios y nuestros medios de comunicación. Yo creo que hay que entender ese punto muy claramente. Te voy a contar una cosa. Se iba a hacer en Tepoztlán hace unos años un encuentro de pueblos indígenas. Muy importante, con gente representativa de muchos lados. José del Val era uno de los que estaban impulsando ese encuentro y algunas organizaciones muy importantes iban a estar presentes. Los comuneros de Tepoztlán, anfitriones. Entonces me dijeron, vente Ricardo, haz algunos reportajes, yo estoy, mi casa matriz es Radio Educación. Entonces les dije, vamos. Entonces ya fui, me invitaron a pues pasar un día en Tepoztlán para ver los preparativos. Y me dijeron, ¿tú crees que se pudiera transmitir? Yo les dije, pues siempre se puede, si se quiere. Y me dicen, ¿cómo? Sí se puede. Y entonces estuve buscando con los amigos de las radios comunitarias de la montaña de Guerrero. Y curiosamente, de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, yo les daba cursos. Entonces, de esa cercanía que había ya con los comunicadores de la montaña, me habían mandado reparar un transmisor. Y estaba recién reparado, había que probarlo. Yo les dije, pues déjenme hablar. Hablé y me dijeron, adelante. Y si se lo llevan, pues ya será, me dijeron. Así es que con ese permiso instalamos a un compañero ingeniero de sonido, ingeniero en transmisiones, nos ayudó para calibrar la antena, hacer las pruebas, en fin, ya nos pusimos manos a la obra. Los comuneros y los organizadores intelectuales, algunos, estaban como un poco temerosos. Y me dijeron, ¿de qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Le dije, vamos con los comuneros. Ya tuvimos una reunión con los comuneros. Me dijeron, ¿se va a poder? Sí, se va a poder, pero yo necesito una carta, les dije. Una carta en donde soliciten ustedes al ciudadano Ricardo Montejano, productor de Radio Educación,
que a través de sus buenos oficios vea la posibilidad de instalar una radiodifusora comunitaria en la duración de los 4 días del encuentro indígena. Y pues me la dirigen a mí y yo les firmo de recibido, y eso me va a ayudar en caso de que venga la policía por mí o por nosotros, pues le vamos a decir: yo estoy atendiendo una decisión soberana de los pueblos y estoy pudiendo hacerlo y ejerciendo con ellos nuestros derechos, que es la posibilidad de tener medios de comunicación. Y entonces le dije: y si me vienen por mí, pues me traen cobijita, compañeros. Y cigarros. Y cigarritos. Entonces ya se relajaron todos. Todos se relajaron y montamos la radio, duró 4 días. Nos pasamos de potencia. Estando en la comunidad de Tepoztlán se oía hasta la preparatoria en Cuernavaca. Qué bien. Y bueno, pues sí llegaron. Creo que sí llegaron varios señores medio circunspectos a investigar qué estaba pasando, pero no pasaba nada, salvo de estar ejerciendo la libertad de expresión, estar comunicando. Hubo peticiones de los habitantes de que se quedara la radio. Les dije: eso sí ya es materia de otro proyecto, pero este proyecto sí. Y ya lo hicimos. Técnicamente no es tan difícil. Por internet se consiguen los transmisores. Hay una legislación que ya tiene aprobadas, tiene que aprobar las solicitudes de los pueblos si hay la necesidad y el espacio radioeléctrico no está saturado de frecuencias como aquí en la ciudad, pero debería de haber para todo el país espacio radioeléctrico. ¿Aquí en la ciudad también es posible, en alguna alcaldía? Yo creo que sí, habría que, pues, exigirlo. Yo creo que habría que exigirlo. Yo hice un proyecto radiocomunal con los comuneros de Milpalta. No lo pudimos concretar, eran otros tiempos, muy represivos, en fin. Pero y nos peleamos entre nosotros. Ahí es lo que pasó. No nos pusimos de acuerdo y intereses ahí políticos entraron en juego. Llegaron unos señores que se ostentaron como desmanteladores de organizaciones de la oposición, del PRI, y crearon un caos. ¿Cómo en qué años fue esto? Esto fue en 1993, 1992, 93. Antes del alzamiento. Ya estábamos con eso. Y pues bueno, radio comunal. Era con los comuneros de Milpalta, en fin. Pero pues se intenta, como el Che. Ahí todavía se habla náhuatl en Milpalta. Es como un nicho. Sí, sobre todo en Santana Tlacotenco. Y hay que crear las condiciones. Nosotros habíamos creado las condiciones porque aquí estaba la representación de bienes comunales, estaban compañeros nahuatlatos que eran del equipo de apoyo a las traducciones de Miguel León Portilla. Miguel León Portilla había dicho: adelante, compañeros, tienen todo nuestro aval, nada más si nos permiten inaugurar la radio. Imagínate. Entonces estábamos muy, muy contentos y con unas buenas posibilidades de hacer el proyecto. Yo creo que es cosa de decidirse y hacerlo. Fracasaremos a veces, pero en otras ocasiones pues se triunfa. Yo sembré, por ejemplo, esta radiodifusora, la más importante del estado de Oaxaca, que es Radio Hempoj, en Tlahuitoltepec, Mijes. Ahí formé un centro de producción radiofónica con los compañeros que habían formado el Centro de Capacitación Musical Mije. Entonces teníamos
un conservatorio musical indígena para que tocaran por orden de los maestros cualquier cantidad de piezas musicales. Ah, qué hermoso. Teníamos una trayectoria de lucha del pueblo mije con una organización primero que fue el CODREMI, la Comisión para la Defensa de los Recursos Naturales Mijes, que después se transformó en la ASAM, la Asamblea de Autoridades Mijes, y había capacidad en todos sentidos. Entonces yo hice un centro de capacitación radiofónica. ¿Transmitían en mije y en español o nada más? En mije y en español, sí, porque las comunidades zapotecas luego no entienden el mije. Y se oía por la radio Guelatao, que era la radio de la INI, era el convenio. Yo hice un convenio con José del Val, que me invitó a participar, y me dijo, mira Ricardo, vente a trabajar acá, estás muy bien en Radio Educación, está bien, pero en los pueblos es donde se necesita. Vente a las radios comunitarias. No se podía hacer nada, le dije yo. Los gobernadores de los estados tienen caciqueadas las radios del INI y no permiten la libertad de expresión. Viene la represión, dice, no es posible, o sea, saneen eso ustedes, los políticos, liberen de ese tutelaje de los gobernadores, pongan exigencias, que se ponga un calzonudo al frente del INI exigiendo que a los pueblos no se les puede hacer y deshacer, que no son peones. Ya ha habido represiones fuertes, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En las radios comunitarias nos mataron dos compañeras de la radio del ayuntamiento Triqui. Sí, de San Juan Copala, una radio ahí preciosa. Sí, ha habido Samir Flores. Sí. Samir Flores era mi alumno y yo les enseñé a hacer radio en Amilcingo. Ahí en esta comunidad que se unió al proyecto contra el Plan Integral Morelos a defender el agua del río Cuautla y sobre todo, ¿no? Y a impedir la instalación de una termoeléctrica peligrosísima, el desalojo de una comunidad como Huesca, en fin. Y a través de la radio se logró avanzar mucho y unificar. ¿Qué alcance tenía la radio? Pues sí se escucha hasta el volcán. Hasta el volcán. Hasta el volcán, sí, hasta Hueyapan. Se escucha hasta por acá, por Cuautla, o sea, sí, tiene. ¿Y sigue funcionando? Por ratos. Yo creo que la principal debilidad de las radios comunitarias es interna. Fíjate que la lucha de los zapatistas, la lucha de todos los pueblos indígenas, zapatistas o no zapatistas, ha avanzado las condiciones para lograr posibilidades de tener radios comunitarias. Somos nosotros los que luego nos atoramos. Ahí en Amilcingo la represión ha jugado un papel muy fuerte, sí, pero aparte de la represión es no encontrar la forma de mantener un grupo de gente que abra una radio a las 6 de la mañana. Sí, es un gran esfuerzo, ¿no? A las 6 de la mañana diario. Y que la rutina, que se enciende primero, el transmisor o la computadora, checar niveles, encender, ver la programación, corregirla si está, si la dejó el compañero que programa, el programador, dejó mal hecho. En fin, son muchas tareas, es mucho trabajo. Y para hacerlo gratuitamente, no podemos cargarle la mano a 3 o 4 compañeros. Porque sí, jalan, pero se acaban quemando, se desgastan al tiempo. Todo el mundo tiene algún problema personal. Se casan, trabajan, tienen que darle de comer a sus hijos, tienen un papá enfermo y la radio lo resiente.
Entonces tiene que ser una organización que permita la distribución del trabajo, que prácticamente sea un grupo muy amplio de compañeros de la comunidad y de compañeras, los que les toque una mañana cada 2 semanas. Oye, una mañana cada 2 semanas, vámonos, y no fallas. Pero sí se necesita cada 2 semanas, que son 15 días, de 2 turnos, pues son 30 turnos, 30 personas, pero una sola persona como que no, son 2 personas mínimo para atender, entonces son 60 personas, rotativamente, y eso requiere organización. Muy amplia. Muy amplia y de mucha participación. Pero cuando hay esta participación, la comunidad hace suyo el proyecto. Y es tan noble porque es la voz del pueblo. ¿Y cómo han influido en los movimientos sociales, las redes comunitarias? Pues las radios comunitarias frenaron la instalación de varias mineras en la montaña de Guerrero. Sí, claro. Claro que sí. No es nada más una radio comunitaria. Es una organización que responda a las formas tradicionales de las comunidades y sobre todo que las señoras, que las mamás estén de acuerdo. Donde las compañeras están de acuerdo. Ahí ese proyecto ya triunfó. Es como cuando quieren desarmar a la policía comunitaria en algunos lugares que lo hemos visto, allí en Guerrero. Las señoras dicen no, aquí no. Nosotros, si les quitan sus armas a los 6 policías comunitarios que tenemos en nuestro ranchito, aquí en nuestra comunidad, nosotros les vamos a conseguir otras 6 armas para que cumplan con la función de defendernos. Aquí ya tenemos muchos años sin violaciones, sin robos en las quincenas, sin atajadores en los caminos. Tenemos eso y no lo vamos a perder porque un político viene y dice que ya, y que la policía municipal, y que la policía municipal acaban corrompiéndose, agarran a los ladrones, a los violadores, con un dinero los sueltan, ya los conocemos, no les creemos. Y los jueces, ¿no? Los jueces. Llega el delincuente y a los 2 días ya está libre. Tengo una película por ahí de cuando un juzgador o un juez fueron juzgados por los pueblos y estaban chiquititos. Estaban chiquititos porque habían liberado, precisamente habían violado la ley. Yo creo que los elementos del jaramillismo, que es donde yo aprendí más, son muy importantes. ¿Qué hay que hacer para construir una organización? Le preguntamos Gloria Muñoz y yo a Félix Cerdán. Gran compañero. Gran compañero, sí. Y Félix Cerdán dice, para construir una organización se necesitan 3. 2 que se pongan de acuerdo y 1 que cuide la puerta. Ese es un símbolo únicamente, porque yo creo que las condiciones están dadas como para poder avanzar grandemente en el impulso de las radios comunitarias. No hay más que empezar a generar la seguridad. Esa seguridad que en Tepoztlán yo les di a los compañeros comuneros, si vienen a preguntar que por qué esa radio, y el señor Ricardo Montejano, díganles, y yo ahí voy a estar transmitiendo y todo, díganles y ya, nada más pongan a 2, 3 muchachos que estén atentos a lo que pase, no va a pasar nada, les dije yo, porque cuando hay organización, todo fluye, es el principio jaramillista. Fortalezcamos el comité de padres de familia. Si ya no funciona, si ya agarraron la cooperativa de la escuela como negocito, unas 2 familias, y esto está medio rarito, en la asamblea digamos, perdón que les vamos a quitar ese negocito, a ver si impulsan otro proyecto para ustedes dos familias. Pero este es de la escuela.
Es el comité de padres de la escuela. Se necesita más que eso, que atender la cooperativa y servirse de la cooperativa, los lonches, las gelatinas, más que eso. Permítanos escoger y rotativamente ir renovando el comité de padres de familia de nuestra escuela. El comité de agua potable, lo mismo. El comité pro electrificación, lo mismo. El comité de las mayordomías, que no le hagan por muy comunistas y todo, sí está bien. Hay que hacer lo que uno quiera hacer, pero las iglesias, las mayordomías, son importantísimos puntos de organización de los pueblos. No se los vamos a andar quitando por una idea, ¿no? No. Los pueblos mismos harán lo que ellos quieran y necesiten hacer con sus instituciones. Pero esas instituciones sí tienen que empezar a ser trabajadas. Y cuando todas estas instancias de base están empezando a fortalecerse, nunca falta una situación crítica que se presenta en donde no hay problemas. Y esa situación crítica polariza, aglutina y encausa todas estas organizaciones pequeñitas de los padres de familia, de la secundaria, de la mayordomía, del comité de agua potable, de la electrificación, etc. Y en conjunto el pueblo empieza a sentir su fuerza. Y al sentir su fuerza actúa y a veces hasta el pueblo mismo dice, caray, ¿no? Es un proceso precioso. Y es en cuanto empieza a pasar eso, las autoridades acostumbradas a esquilmar, a robar, a engañar, ya en Oaxaca ya era el colmo. Ya los ayuntamientos, Pablo, ya estaba el paquete completo. Estaba el candidato, su suplente y todos los puestos ocupados y las regidurías, la planilla ya está por nuestro partido, decían los partidos. Pero además ya está el presupuesto, pero además ya está la compañía que va a ejercer el presupuesto, porque ya están diseñadas las obras. Y entonces la compañía del compadre. Y entonces ya hasta dónde se iba a ir el dinero y lo que iban a hacer y lo que iban a robar. ¡Qué barbaridad! Es la cotidianeidad de la política, de lo que no se habla en los medios. Entonces, en las radios comunitarias se habla de todo esto. Se expone y se polariza. Y los pueblos no se plantean cosas que no puedan realizar. Está bien la utopía, el sueño, está bien soñar, pero los pueblos se plantean cosas que pueden hacer. Muy concreto. Pues sí, siempre. Y por eso han sobrevivido. Tienen gran experiencia en resistir. Son los que más experiencia tienen. Con el perdón de nuestro señor presidente. La radio que se pusieron, la radio Plantón, en Paseo de la Reforma, duró unos días. No pudo durar más. No hubo manera de mantenerla. A lo mejor ni ganas. Pero las radios de los pueblos duran años. Son los únicos que han podido mantener esas radios. ¿Cuáles son las más antiguas? Radio Teocelo y Radio Guayacocotla, en Veracruz. Recientemente recibimos un reconocimiento de ser pioneros en las radios comunitarias. ¿Cuándo empezaron? Ellos empezaron en los 60. En los 60. Sí, ellos empezaron hace muchos años con un proyecto educativo y con el apoyo de las organizaciones religiosas. ¿Sí? Ellos sí son un proyecto de la iglesia, una iglesia progresista, y así pudieron traspasar pues las etapas de represión, de control, y lo pudieron sortear de manera que pues ya son parte de la historia, de la resistencia de los pueblos y de el ejercer la radio por parte de los pueblos. Actualmente, ¿qué perspectivas le ves a las radios comunitarias? Todas. Yo creo que deben de empezar
a ejercer su derecho a la comunicación los pueblos. Por ejemplo, contra la Bonafont, acá en José Bonilla, está la capital, Puebla, y luego está Cholula, pegadito. Y juntito está José C. Bonilla. Son poblaciones de habla náhuatl, con tradiciones hermosísimas. Las peticiones de unas danzas rarísimas. Hay un cerrito ahí que parece... Tú ves el cerrito y luego ves el popo, y es el popo chiquito. Pues ese es un adoratorio. Ahí se hacen danzas rarísimas que nadie conoce para petición de lluvias. Son pueblos con una riqueza cultural magnífica y están organizados. Y pues el saqueo del agua de estos franceses, de la Danone y de la Bonafont, dijeron, pues es que ya se hizo el socavón, ya es el colmo del saqueo de nuestras aguas. Los políticos, pues, con un dinero permiten o se hacen de la vista gorda, y el saqueo del agua fue tanto que los mantos freáticos colapsaron. Quieren los industriales de la ciudad vecina, Huejotzingo, quieren echar todos los desechos al río Metlapanapa. El río Metlapanapa es un río que los pueblos han conservado limpio. Tú puedes ir al río Metlapanapa a bañarte, tomarte unos sorbos de esa agua todavía, porque en los pueblos, en las comunidades, en los parajes, las familias están atentas de que no vaya a haber ahí una descarga de unos baños que les dio flojera. Pues no. Habiendo baños secos, ¿no? Sí, habiendo baños secos, etcétera. Y entonces, con la mano en la cintura, las autoridades de Huejotzingo, con las autoridades de Cebonilla, con el gobierno del estado, con las diferentes dependencias, permiten un basurero tóxico, y que las aguas de los industriales que no quieren gastar en reciclar y en disponer de sus basuras, echarlos al río Metlapanapa porque es más barato, porque es más chido. No. Y los pueblos se están resistiendo y los están agrediendo fuertemente. Pero ellos tienen una radio. Radio Zacatepec Tlaxcalancingo. Tienen una radio fuertísima y siguen transmitiendo y van a seguir transmitiendo. Y ahí hay grandes compañeras y compañeros, comuneros, gente sencilla, y están dando la batalla. Y como ese hay muchos ejemplos. Se tiene que multiplicar en todo el país. Sí, Sosocotla, Morelos, comunidad nahua, en donde recibieron a Lázaro Cárdenas, que hacía mucho calor, dice, un vaso de agua, por favor. Y le llevaron un vaso de agua turbia, y la miró Cárdenas, y dice, ¿y quieren que me tome esto? Dice, sí señor, es el agua que nosotros tomamos. Dice, ¿qué me quieren decir? Pues que nos apoye, señor, que nos apoye. No tenemos agua potable, y no nada más Sosocotla, muchos pueblos, muchas comunidades, no. Vamos a... Una comunidad náhuatl. Una comunidad náhuatl. Y entonces ya del borbotón de Chihuahuita, que es famoso el borbotón, algún día habías de ir ya ahora ya está privado, ya un señorón, ya hay hasta ahí tigres y pavos reales, ya se hizo privado, atrás de Chiconcuac, Morelos, por Tetecalita. Ahí brota un borbotón así de agua, y un primo mío, Gustavo Montejano, biólogo de la UNAM, vio unas algas moradas pegadas a las piedras donde está naciendo el agua. Dice, esas algas, con el mínimo 0.0001 de contaminación que tengan, no pueden crecer. Donde nosotros vemos esas algas moradas pegadas a las piedras donde nace el agua, es signo de que esa agua es purísima. Chihuahuita. Y de Chihuahuita, a la fecha, muchos pueblos siguen surtiéndose de agua. En ese pueblo náhuatl
en donde hubo el jaramillismo, zapatismo no se diga, pero el jaramillismo revivió y son muy aguerridos en sus tradiciones. Se puso por fin una radio comunitaria. Ah, qué bien. Y ¿Qué llamado harías, Ricardo, para apoyar las radios, generarlas, sostenerlas? yo creo que primero el llamado es a considerar que es posible. Dos, que se acerquen a las organizaciones que tienen radios comunitarias ya montadas. Que visiten Sosocotla, Morelos, Centro Cultural Yancuic, Cuicamatilistli, es muy conocido, todo el mundo, los de la radio, ya saben, allí está el Centro Cultural, ahí los atienden, está Radio Zacatepec Tlaxcalancingo a un lado de la iglesia, ahí de Zacatepec, está Cholula y después rumbo a Huejotzingo, antes de llegar a Huejotzingo, ahí está, y ahí está la iglesia, y a un lado de la iglesia, ahí está su radio, ahí pueden ir a visitar a los comuneros. Hay mucha posibilidad. Radio Gempoj en Los Mijes, está Sócrates, muchacho Sócrates. Yo les enseñé a hacer radio a los compañeros papás de los muchachos que ahora llevan o que por mucho tiempo han llevado Radio Gempoj en Tlahuitoltepec Mijes. Entonces, pues ya estos son la segunda generación. Y Sócrates fue presidente de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México. AMARC. Y ahí los pueden orientar en gran medida. Hay instancias. Yo creo que es una herramienta. Después de visitar una radio comunitaria, ¿qué hay que hacer? Pedirle a Ricardo Montejano que nos vaya y nos dé un curso. Yo soy de Petate y de un tasajo y vámonos, no hay problema. Yo estoy en producción en Radio Educación. Tengo el programa todos los viernes de 6 a 7 de la mañana. Estoy haciendo un programa. Se pueden comunicar a los teléfonos para marcar de Radio Educación. Los viernes de 6 a 7 de la mañana. Ahí estamos en vivo. Ahí les contesto. Sí. Ahí contesto yo. Si me mandan llamar a través de Analía Herrera, es la que contesta los teléfonos, una gran compañera, asistente de producción, porque yo he fomentado el hacer grandes equipos de producción. Gente muy capaz. Entonces, cada una de las compañeras y el compañero que hace la radio conmigo, somos 5, pero cada uno pudiera hacer y deshacer programas de radio y montar y quitar radios. Yo creo que es importante impulsar estos proyectos. Sí, decidirnos a generar las radios comunitarias porque toda la organización, el cimiento para un cambio en México, pues viene desde las comunidades. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta plática tan interesante. Ojalá se repita próximamente porque es un tema pues demasiado urgente, necesario en nuestro país y sobre todo para los pueblos originarios. Quisiera agregar únicamente, abusando del tiempo de ustedes, yo creo que en México ha habido en los últimos años, en este sexenio, un cambio muy grande en la conciencia de los mexicanos. Y la comunicación ha jugado un papel fundamental. A través de las mañaneras se invirtió la pirámide de la comunicación y si bien es la punta de la pirámide, el presidente el que inicia, está dando un ejemplo nada más. Las cosas hay que hablarlas, hay que reflexionarlas. Hay que tomar postura. Hay que tomar postura respecto a las limitaciones también. Nosotros reconocemos que hay limitaciones, pero sí, esta comunicación ha sido un parteaguas en nuestro país, no lo podemos negar. Aunque critiquemos el capitalismo y sepamos que sigue siendo un régimen en México capitalista, con los explotadores
que con la mano en la cintura, ahí está la REA, ahí están los Salinas, Pliego, ahí están explotando y saqueando. Huelgas mineras que ya llevan 16 años y no las ha resuelto el Estado. Esto es inconcebible. 5 huelgas. Pero la comunicación ha hecho que cambie nuestra conciencia. Y cambiando la conciencia, cambian las condiciones para hacer los cambios. Decía Vladimir Ilich Lenin que son 3 condiciones para lograr la revolución, el cambio. Una, que los gobernantes ya no puedan gobernar, que se les vaya de las manos la organización de la sociedad. Contradicciones internas. 2, que los gobernados ya no querramos seguir siendo gobernados por estos señores. Y 3, que haya una organización con la suficiente conciencia, claridad y sabiendo a dónde dirigirse, que esta inconformidad con la complete. Y yo creo que la conciencia es lo que genera esta posibilidad. Sí, Ricardo, pues hay que decidirnos a tomar conciencia, a la acción, a la organización y a la unidad, porque no hay pueblo unido y organizado que pueda ser derrotado por el enemigo más potente que sea. Y las radios comunitarias son un instrumento para lograr esta organización y esta unidad. Muchísimas gracias, Ricardo, y ha sido un gusto platicar contigo. Pues bueno, haremos otro en el día que gustes, y si hay inquietudes, las podemos canalizar, retomar las comunicaciones y entonces poder reencauzar mejor nuestros esfuerzos y nuestras pláticas, nuestra orientación. Con mucho gusto, Ricardo. Muy bien, hasta pronto.